A esta hora saludamos a Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Buenos días, Sibel. Buenos días, estamos aquí para hablar de un tema importante, un tema que nos afecta absolutamente a todos y que golpea a la sociedad ecuatoriana. Y es la violencia que estamos viviendo, que se ha aflorado, que se ha transparentado, que se ha visibilizado mucho más a través de casos terribles que hemos visto a través de las redes sociales, de hombres que matan a mujeres. Pero desde su institución se está pidiendo una declaratoria de emergencia. ¿En qué consiste y qué lograríamos con eso? Bueno, yo represento al Consejo de Protección de Derechos de Quito y nos unimos a un pedido que hizo la Defensoría del Pueblo ya hace unas semanas en razón de estos femicidios que hemos visto lastimosamente, incluso videograbados y subidos a la red, ¿no? ¿Qué estamos pidiendo? Efectivamente que se hagan y se tomen acciones concretas y claras frente a estos hechos. Ya vivimos estos casos, es algo recurrente, lastimosamente, en donde también están implicados niñas, niños y adolescentes, que no es precisamente violencia de género, pero que también, ¿no?, cruza esta situación. Y vemos la necesidad de pedirle al presidente que tome acciones concretas y legales. No podemos efectivamente vivir sin aterrizar a territorio una ley que se promulgó el año pasado, pero que no ha sido aterrizada, ¿no?, y que no comporta o no significa una protección real para las víctimas de violencia de género. Pero también se ha desmantelado no se ha fortalecido el sistema de protección de derechos de los niños que emana de la Constitución. No hay institucionalidad, Janet, y frente a eso no podemos seguir así, ¿no es cierto? Necesitamos una cabeza, necesitamos tomar medidas concretas. Ojo, el gobierno, el Estado en particular, de acuerdo al artículo 393, tiene que garantizar la seguridad humana. Es decir, que todos los ecuatorianos nos manejemos con armonía, en una cultura de paz, de armonía. Y eso no está ocurriendo, lastimosamente. Entonces podemos hablar claramente de que aquí hay un riesgo atrópico, es decir, causado por los seres humanos, pero que afectan gravemente a nuestra sociedad, y me refiero a la violencia en general. Ahora, la declaratoria de emergencia, ¿qué lograría? Por ejemplo, atender reformas urgentes que hay que hacer, dotar de recursos a las autoridades policiales, judiciales, para que puedan atender de manera más eficiente este tipo de casos. ¿Qué se lograría? Exactamente, se lograría eso, además en la localidad, porque el artículo 390, si no estoy mal, puede y faculta a que exista o se decante a territorio estos presupuestos. ¿Por qué? Porque nos hace falta lo que usted bien dijo, ¿no es cierto? ¿Cómo logramos que la policía sea capacitada si no hay presupuesto? ¿Cómo logramos hacer o articular a estas 22 estamentos del Estado que forman el sistema integral de protección a las víctimas de violencia de género? Eso no está pasando, y entonces, con la declaratoria de emergencia, existe prioridad absoluta en estos temas y existe presupuesto también. Esa es la posibilidad. Entonces, si hay un riesgo atrópico, si efectivamente hay una grave conmoción interna, porque eso está causando la violencia, creo que es momento de tomar medidas concretas y eficientes. Digamos, eso es en lo emergente, y creo que ojalá la autoridad reaccione de manera positiva a este pedido, sobre todo para involucrar a la sociedad, para despertar esta conciencia sobre lo que está sucediendo, para despertar la conciencia de aquellos que se atreven a grabar estos incidentes horrorosos y los pasan por las redes sociales. Digamos, quisiera hablar con un especialista. ¿Qué es lo que eso ocasiona? Cuando tú tienes una mujer en inminente peligro y rueda uno de estos videos a través de redes sociales sin filtro y de manera totalmente irresponsable, ¿qué pasa con estos casos en donde hay un foco de peligro? Y ese morbo mediático también tiene que cambiar, porque lastimosamente nos hemos obligado como sociedad, en razón de que el sistema no da respuestas eficientes y eficaces, a llamar la atención a la sociedad, sacando a la luz estos casos, muchas veces así, o también a través de este morbo, videograbando y no haciendo nada al respecto. Es que yo no puedo entender cómo, en el caso de estos últimos femicidios que han sido videograbados, la gente se afana más en grabar el hecho que en ayudar, ¿no es cierto? Y eso es grave, porque eso da una viva muestra de que somos una sociedad, y no exagero con lo que digo, Janet, enferma en estos temas de violencia. Sibel, ¿y no te parece que ver esos videos a través de las redes sociales sin ningún filtro
enferma más a la gente. Es decir, aquel tipo que tenía ganas de matar a su mujer, ¿sí?, pero no se atrevía, y ve un video en donde otro hombre sí lo hizo, ¿no lo motivaría a que lo haga? Totalmente, totalmente, y concuerdo contigo, tienes toda la razón. Y por eso pedir a los medios de comunicación también que se saquen estas noticias en donde estos ofensores sexuales o femicidas también son sancionados con todo el rigor de la ley. De modo que no se demuestre únicamente que la impunidad campea y que ellos pueden hacer lo que sea. Y en efecto es así. Si un femicida está pensando en violentar o matar a su esposa, seguramente con estos videos se sentirá en pleno derecho de hacerlo, y no es así. Quisiera poner solamente un tema sobre la mesa, porque aquí estamos trabajando sobre la emergencia, es decir, sobre lo que ya vemos sobre la mesa, sobre la realidad brutal de tener 11 mujeres en los últimos 2 meses asesinadas de manera horrorosa. Pero tenemos que ir un poco también a las causas y trabajar con la sociedad en las causas, porque estamos dañándonos la mente. Estamos pensando en este momento que la violencia y que la muerte de todas estas mujeres está causada por venezolanos, por colombianos o por cosas que nos vienen de fuera. Y eso no es así. La violencia está instaurada dentro de nuestros hogares. Quisiera, por favor, rápidamente el video que publicó Diario El Comercio de un incidente ocurrido en un hospital público aquí en la ciudad de Quito, en donde un padre, que lo vemos ahí caminando de la mano de su hijo, si ustedes lo ven, bajan las escaleras, es un niño de 9 años, y ahí en las escaleras le cae a patadas, lo golpea fuertemente al punto que el niño logra escapar de su captor. Hay una mujer que lo ayuda allí, y miren, el niño sube sin aire, es auxiliado por una mujer, se toma el estómago y casi no puede caminar este niño. Si ese padre hace esto en un lugar público, caerle a patadas de una manera absolutamente violenta a un niño de 9 años, ¿qué pasará dentro de esa casa? Esto es lo que tenemos que ver. ¿Y qué pasará en un futuro? Sin querer estigmatizar, por supuesto, a este pequeño, pero ¿qué podría pasar con este niño sometido a estas dinámicas de violencia en un futuro con él? ¿Qué es lo que estamos creando ahí? ¿Qué es lo que se está cirniendo ahí en ese hogar y en el futuro hogar de ese niño? Y vale la pena muchísimo hablar de esto, porque quizá no topamos este trasfondo social y mental que tenemos, ¿no? Este corte patriarcal que se maneja en nuestra cabeza, estos estereotipos de género que tanto daño nos hacen y que se plasman o comienzan a nacer desde la casa. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo trabajamos desde los hogares? Yo creo que la escuela es un lugar idóneo para hacer estas modificaciones. Es decir, no solo podemos hablar de, por ejemplo, hablar de ética, de moral, cuando no atacamos el tema de raíz, que es la violencia como tal. Este hecho atroz nos da viva cuenta de lo que está pasando con nuestros niños. Tú ves cómo lo patea, ¿no es cierto? Es su padre, y el niño tiene miedo del dentista, ¿no? Además, o sea, ¿en dónde está esa parte cálida humana? ¿Cómo puede ser posible que los niños y las mujeres en el lugar en donde cálido, que debería ser cálido, deberían sentirse seguros, muchas veces están en riesgo? Y una prueba más evidente de todo lo que estamos viendo es el incesto, pues. El incesto, que quizá sea el secreto mejor guardado del país. ¿Qué podemos esperar de estos niños? Pues tendrán 2 opciones, Janet. La una es replegarse sobre sí mismos y aceptar lo que vengan, es decir, seguir siendo violentados. O la otra es, para evitar ser violentado, volverse un agresor. Y esto lo podemos evitar. Por eso lo pongo simplemente sobre la mesa, porque hay que discutir los temas ampliamente. Esto no es cuestión de paños de agua tibia, de declaraciones de emergencia, que por supuesto las necesitamos, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que hablar de la educación, del sistema educativo, pero también tenemos que hablarle a las familias, porque allí es donde está la raíz de este problema. Mujeres valientes, este 2019 es nuestro. Y de estas cosas es de las que tenemos que hablar para poder cambiar estas dinámicas de violencia que hoy nos afectan a nosotros y mañana afectarán a nuestros hijos y a sus familias. Si hoy no hacemos nada, esto va a continuar y continuar y continuar. Les dejo la tarea. Gracias, Ibel. A ustedes también muchísimas gracias. Vamos a un segundo corte. Enseguida regresamos con más en Teleamazonas. Yo me despido de una vez. Que tengan un buen día.